Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast, llamado Conciencia. Escucharemos a nuestras invitadas Ana Enorme y Jania. Bienvenidas. Esta función ciertamente está presente en todo momento de nuestras vidas, pero es muy difícil llegar a percibirla, y esta es la conciencia. Y lo primero que se nos viene a la mente, por lo menos a mí, es estar despiertos, ¿no? Pero en realidad la conciencia es mucho más que eso. Exacto, estar conscientes no es solo abrir los ojos por la mañana. La conciencia significa darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Y bueno, siendo un poquito más específicos, la neurociencia nos dice que la conciencia, como función mental, tiene dos funciones principales. La primera es percibir el entorno, es decir, recibir esta información a través de los sentidos que llega desde el medio. La segunda es ejecutar acciones. Nuestro cerebro procesa esa información que ya adquirimos y decide cómo reaccionar ante cada uno de esos estímulos. Y esto solo nos deja ver que prácticamente en todo momento la conciencia está actuando e intercambiando información. Pero ojo, la conciencia no es un estado único. Hoy sabemos que existen incluso diferentes niveles de conciencia. Por ejemplo, cuando estamos completamente despiertos y atentos, se conoce como alerta. O cuando nos cuesta concentrarnos, se conoce como letargo. Y se preguntarán, cuando uno no está en alerta total, ¿qué sucede con esta conciencia? ¿A dónde se va? ¿Qué le pasa? Incluso cuando no estamos en alerta, podemos medir nuestro nivel de conciencia, que se clasifica como estupor, cuando solo respondemos a estímulos fuertes, y como coma, cuando de plano no hay respuesta a ningún estímulo. Piénsalo así. La alerta es cuando estás 100% enfocado en un examen. El letargo es ese estado cuando llevas horas estudiando y ya de plano todo te suena igual. El estupor es cuando te hablan y solo dices, ¿eh? Y el coma, bueno, esperemos que nadie llegue a ese punto. Sí, y bueno, más allá de estos niveles, ahora sabemos que también existen distintos tipos de conciencia. Está, por ejemplo, la conciencia de darse cuenta, que pues simplemente es percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Luego también tenemos el alertamiento, que es este estado en el que estamos despiertos y listos para responder a estímulos. También tenemos lo que se conoce como conciencia moral, que es la capacidad de diferenciar entre lo que consideramos correcto o incorrecto. Pero se preguntarán, ¿dónde ocurre todo esto en el cerebro? Pues no es magia, hay estructuras específicas encargadas de la conciencia, pues bien, anatómicamente hay varias regiones clave. Por ejemplo, la región profunda de nuestro cerebro es como un filtro que decide qué información pasa al interior del cerebro y cuál no. La parte de enfrente de nuestro cerebro nos va a ayudar a tomar decisiones y controlar nuestros impulsos. Y hay una tercera región que se encarga de regular el nivel de alerta. Y sobre todo, fíjate que hablando de la parte anatómica, hay una muy interesante, que se conoce como la corteza prefrontal media. Y esta es la que nos permite reconocernos a nosotros mismos. Bueno, pues es lo que hace que puedas mirarte al espejo cada mañana y saber que eres Jania o que soy Nurmi. De hecho, se dice que cuando más desarrollada esta área del cerebro, está más desarrollada la autoconciencia que tenemos. Y es aquí donde todo se vuelve relevante en medicina, pues hay muchas condiciones que llegan a afectar nuestra conciencia. Justo, como el síndrome del miembro fantasma. Personas que han perdido una extremidad siguen sintiendo que está ahí. Eso es porque el cerebro tiene un mapa del cuerpo, así que aunque pierdas una parte física, tu cerebro va a seguir creyendo que está ahí. Sí, no inventes. O sea, por ejemplo, también están los casos de personas que entran en estados alterados de conciencia por traumatismos. Esto es golpes, o sea, algún accidente o incluso enfermedades que afectan el cerebro. El síndrome del enclaustramiento es un caso que yo tengo muy presente, que son personas que están completamente conscientes pero no pueden moverse ni comunicarse. Sí, como aquel caso de Jean Dominique, un periodista que solo podía mover un ojo y aún así escribió un libro parpadeando. Wow, o sea, esto de verdad nos hace pensar hasta qué punto la conciencia depende del cuerpo, ¿no? Es verdad, y al final hay que entender que la conciencia es un fenómeno increíblemente complejo y depende de la interacción de muchas estructuras. Totalmente de acuerdo. Hay muchas preguntas alrededor todavía de la conciencia, como si es posible que algún día la inteligencia artificial sea consciente, o qué pasa con la conciencia cuando morimos. Y bueno, aunque estas son preguntas que la ciencia sigue explorando, una cosa sí nos queda muy clara, y es que la conciencia es eso que nos hace ser humanos. Este fue el capítulo de Conciencia. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del podcast del Cerebro del Siglo XXI. Los esperamos en el siguiente capítulo.